Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión, en Popular Televisión. Estamos hoy al completo con todo el equipo del programa, con don Carlos Pajares, un saludo don Carlos. Muy buenas. Y don Aurelio Sastre. Un Hola, saludo, don Aurelio. Muy buenas tardes. Bueno, pues están reunidos hoy y lo sabremos en la jornada del viernes, y por eso habrá que tocarlo con profundidad el próximo programa, pero sí vamos a adelantar una treintena de prestigiosos catedráticos de Derecho Tributario que van a aprobar hoy, atención, la Declaración de Granada, que es, según recoge el Confidencial en sus páginas de hoy, un duro ataque a la Hacienda española. Entre otras cosas, puede decir esa declaración que no se garantiza en el sistema tributario español suficientemente la presunción de inocencia, un deterioro de la seguridad jurídica y el cantonalismo fiscal, es decir, que cada comunidad tiene sus tributos y que esto es realmente un galimatías. Vamos a ver lo que dice de sí ese documento, pero me da la impresión que se va a hablar mucho en los próximos días y en los próximos meses de él. No sé cuál es su opinión, don Carlos. Tu opinión de que se pueda existir, porque no tenemos muchos datos, nada más que los que revela el Confidencial. Bueno, lo que se va escuchando resulta cuando menos sorprendente, no por lo que dicen, sino sorprendente porque nos lo tengan que recordar, porque es algo tan evidente que sufrimos todos, que bueno, que ya es hora de que se empiecen a plasmar ciertas realidades que son tremendas. Lo triste es que posiblemente se hablará mucho y se hará poco. Me imagino que algunas de las conclusiones, que ya digo que son tremendamente evidentes, luego tendrán poco recorrido dentro de nuestra administración tributaria, que cada día nos ahoga más, nos da menos posibilidades de defendernos, porque nos da pocas posibilidades de defendernos. Cualquiera que haya tenido algún encontronazo con la administración de Hacienda habrá descubierto lo difícil que es defenderse y lo fácil que es terminar pagando, desgraciadamente. Don Aurelio, Efectivamente, ¿qué puede dar de sí ese recorrido? Porque desde luego aventura conclusiones muy interesantes, por lo menos conocerlas y nos haremos eco. No, es cierto. Yo creo que aquí en España esta cuestión relacionada con la seguridad jurídica, vamos, es algo que no se contempla. Estos catedráticos que están interviniendo en conformar todo este manifiesto, yo creo que están muy influenciados, pues como está hoy todo en España, por esa izquierda, en fin, que tiene como objetivo subir impuestos, prácticamente esquilmar al pueblo, y en ese terreno no dejarle defensa. No, pero los catedráticos esto lo que hacen es al revés, critican todo esto, don Aurelio. No, pero en la práctica sí. Es que son independientes, diríamos. Sí, pero es que no hay tal independencia, bien. Porque luego una cosa es la crítica y por otro lado usted ve cómo prácticamente están avalando las mismas cosas. O sea que en el fondo las teorías que se vienen hoy siguiendo aquí son las mismas, y las pautas las viene marcando esta izquierda con una sumisión total por parte del gobierno. Y esto de los grandes expertos y de los sabios que forman las comisiones, pues yo creo que en España ya tenemos que estar muy de vuelta, porque
¿Cuántos grupos de sabios se han formado para hacer cosas que no tenían luego en la práctica ni la menor idea de lo que estaban planteando? Sus resoluciones pues no han tenido ninguna virtualidad y además es que no la podían tener. Por tanto, vamos a ver en qué queda esto. Yo creo que eso va a quedar en nada. Bueno, pues vamos a ver lo que queda y el próximo programa hablaremos y traeremos el escrito cuáles son las conclusiones de estos catedráticos de Derecho Tributario que van a hacer en esta jornada la declaración de Granada. Y bueno, tenemos que hablar del chalet de don Pablo Iglesias. Y dirán ustedes, ¿por qué tienen que hablar del chalet de una persona que compra legalmente un chalet? Pues tienen ustedes razón. No lo comentaríamos ni diríamos la mínima mención si este señor no hubiera sacado la palabra casta, no hubiera criticado a todo el mundo que progresa, no hubiera tenido declaraciones realmente increíbles, hubiera hablado más o menos de situación en algunos momentos de España, no voy a decir de hambruna, pero casi, en fin. Tenemos el chalet de este señor, el señor Iglesias y su pareja, de 2.000 metros cuadrados, piscina, 650.000 euros de coste, y le ha dado una caja que se llama caja de ingenieros, según revela algún digital, pues el crédito, casi en su totalidad, unos 500.000 euros, al Euribor más 0,50. Usted que renovará muchos créditos y usted seguro que tienen información. Bueno, según dice la información, eso es casi un privilegio. Pero claro, lo que luego uno se pregunta es cómo se va a mantener. ¿Este señor piensa seguir de diputado in eternum o cree que van a generar entre los dos tanto dinero para pagar? La verdad es que es un insulto al sentido común y se ve lo que es la falacia, la mentira comunista, que es una mentira repetida 1000 veces y que desarma totalmente pues cualquier sensación de coherencia, que este señor no la ha tenido nunca, y lo que está ahí es pues para vivir mejor, que es lo único que ha pretendido, vivir de saltar las masas, decir lo que se quiere escuchar en un momento dado, pero no aportar ni una idea genuina. Yo particularmente me alegro mucho que tenga esa casa, pero lo que no creo que se debe de consentir es que nos tome el pelo nadie. Don Aurelio. Bueno, yo digo siempre que para mí no es absolutamente ninguna sorpresa, porque conozco muy bien cuáles son las aspiraciones de toda esta gente, cómo utilizan el engaño de manera sistemática. Todo tiene como base la falta de respeto total y absoluta a las personas, a los ciudadanos, y mucho más a esas clases que ellos dicen que representan. No hay tal cosa, se representan a sí mismos y a lo único que aspiran ellos, esto y esta izquierda que hoy tenemos en España, la izquierda actual, porque también puede decirse que ha habido una izquierda de valores. Estos no tienen absolutamente, carecen de valores, el engaño para ellos es lo de menos y no pueden sustraerse a vivir y a disfrutar de esos privilegios económicos que hoy tienen, apoyados por esa enorme cantidad de incautos que han puesto, de ingenuos, que han puesto, seguramente que con buena fe, que han puesto su voto para que estos hagan lo que están haciendo, con un descaro tremendo. Están haciendo todo aquello que criticaban y que criminalizaban, porque tenemos... Pero eso es lo que han hecho y cómo viven en Venezuela, así es. Claro, si es que esta gente, si propugna el comunismo, es porque ellos van a estar ahí, van a estar arriba, van a ser los demás los que van a padecer las consecuencias de ese régimen absolutamente, yo diría que en el que no se puede, en que la vida es imposible, ¿no? Bueno, pues ellos no han podido resistirse a eso, han hecho como esa gente, no digo que ellos hayan atracado a nadie, pero como esos atracadores que atracan un banco, que sacan una cantidad enorme de dinero simulado, y no pueden evitar ya el día siguiente comprarse grandes coches, comprarse grandes, en fin, mansiones, porque y pasar de la pobreza a la riqueza más exuberante, ¿no? Y estos han hecho eso, no lo pueden resistir y es un descaro que yo creo que la gente, los ciudadanos, tomarán nota y se darán cuenta de cómo... Pero no porque tenga esa casa esos señores, que no, tienen pleno derecho. Si ellos lo pueden tener, pero vamos, no, que no criminalicen a otros. Claro, hecho, es que y ese con es el muchas tema. más razones que ellos, porque criticar que, por ejemplo, pues un ministro que lleva muchos años trabajando, que es un economista brillante, porque ha trabajado para muchas empresas... Y que lo ha ganado en la empresa privada. Que ha ganado mucho dinero y se compra un ático, y estos lo critican y dicen que es como poner al zorro a cuidar gallinas, tener un ministro que se compra un apartamento de 600.000 euros.
Y con todo el descaro, al día siguiente lo hacen ellos, con entrada para el servicio. Claro, yo no sé, ellos llaman mayordomos de los poderosos hoy al gobierno y a los ministros. Yo no sé cuántos mayordomos van a tener ellos. Casas para sus visitas, una finca de una piscina espectacular. Y a fin de cuentas son 2 personas las que van a vivir ahí. Supongo que lo llenarán de inmigrantes y de ocupas. No, no se preocupe, que no, pero bueno. Es que toda la demagogia y la mentira es tan vieja como el comunismo, porque claro, se diría de, bueno, en algún sitio donde ha habido comunismo y ha habido un bienestar, pero como no da la casualidad que no se ha conseguido nunca. Es decir, es una cosa, es que es la utopía que nunca se para consigue. ellos, el bienestar es para los que lo dirigen. Yo tuve la suerte de estar en la Hungría comunista y no era de los regímenes más duros y realmente salí de allí con una depresión de caballo, ¿no? Una depresión de caballo. Bueno, pues esa es la cuestión, don Carlos. Bueno, yo diría una cosa, que si hay que sacar este tema en un programa como este de economía, porque hay que reconocerle que ha sido capaz de financiar a un precio realmente espectacular. Eso sí, habría que... Usted si tiene que negociar para el centro, para lo que fuera, tiene que ir a... Lo primero, el precio de compra es muy bueno, porque visto dónde está el chalet, Sí. las dimensiones y lo que tiene, el precio de compra ya de por sí es Cuesta muy bueno. creer que sea ese el precio. Ya lo ha conseguido, lo ha negociado muy bien. O sea, este tío tiene capacidades, ha negociado un precio estupendo. Las condiciones de la hipoteca, condiciones que parece ser que no se... Curiosamente, la caja esta donde las fianzas catalanas se suelen yo no conocía esta caja, de los pero bueno. independentistas. Sí, es muy curioso, es muy curioso. Pero son casualidades, solo son casualidades. Bueno, son casualidades. Hay que reconocer que tiene unos valores que para mí eran desconocidos en cuanto a negociación, tanto de compra como de crédito. O sea, que tiene valores este hombre que hay que potenciar. Luego yo discrepo en una cosilla con don Aurelio en lo que dice que pasan de la pobreza. Si la mayoría de ellos son hijos de personas de cierto Sí, su estatus. familia, sí. No estamos hablando de descamisados. No. No, estamos hablando de clases medias y clases medias altas que han asumido una pose, una pose de izquierdas, que han vivido y han vivido siempre, no voy a decir que en la opulencia, pero desde luego han vivido con mucha tranquilidad y con unos privilegios en muchos casos. Y no hay, si es que puedes hablar tanto de Pablo no deja de ser hijo de 2 inspectores de trabajo, que no creo que sí, ya hablan de que, claro, esperan que en el futuro cobren una buena herencia de esa familia. miembro del Grapo. Sí, no hay que olvidarlo. No, pero debe ser su abuelo o alguien, ¿no? Sí, No sé. No, pero yo hablo de la pobreza simulada. Pero que pasan de un día para otro a esa. Lo que suelen ser, a mí muchas veces me da la sensación de que en muchos de estos lo que hay es buscar el nicho. Esto es como un negocio. Busco un nicho, una posibilidad de dónde entrar políticamente. Es una pose, son los resentidos también de cierto estrato social. Sí, resentimiento. Hay mucho resentimiento de clases medias altas. Que hay mucho resentido de clase media alta que en cuanto de repente consigue, lo que hace es vivir como ha vivido siempre y vivir un poco mejor de lo que ha vivido siempre. Y efectivamente, engañar de la manera de... A mí lo que más me duele es que intelectualmente haya tan poco espíritu de autocrítica en muchos de los votantes. Ya veremos por qué ha pasado. No es el primer escándalo que pasa en el entorno de Podemos y cómo saldrá de Venezuela todo el tema. Cómo se saldrá a defender lo indefendible y cómo se valorará muy distintamente lo que hacen ellos con lo que hacen otros políticos. Bueno, hoy ahora ya los medios está durando la polémica y están poniéndole, yo creo que en esto no está pasando tan rápidamente. Y además en cualquier campaña electoral se lo van a sacar a la cara, porque ya no va a poder hablar de los desarropados, de los no sé qué. Hablarán de los parias del mundo, seguirán en la misma onda, porque tienen un elemento que manejan a diario y que es el cinismo. Sí. A estos les da lo mismo. Usted ve ahora criticar, por ejemplo, a Errejón. Esas pequeñas que han sacado pues esa máquina de triturar y ahora están con Pablo, este chico del Partido Popular, pero ahora ya que no, tiene pues Pablo Casado, que tiene bueno. No, claro, es que se ha visto por dónde venían las cosas y ahí están siendo involucrados otros partidos. Pero se ha visto, por ejemplo, a Errejón criticar que este chico estudió mucho y que hizo por votos estas cosas en un tiempo récord, cuando él está inhabilitado por fraude por la Universidad de Málaga.
que Sí. no ha devuelto el dinero y que está ahí. Y bueno, y con un descaro absoluto critica a lo demás. Pero bueno, si deberías meterte debajo de la mesa y no salir, porque bueno, pues el cinismo que tienen es espectacular y al final parece que cala en la gente. Luego hay otra cosa que hacen estos y es juegan con la semántica, con los nombres. Vamos a ver. Podemos no. Los comunistas, pero además los comunistas con unos ingredientes que alteran el comunismo, pero además de forma negativa, que es el comunismo bolivariano de Maduro, que estamos viendo la realidad de sus consecuencias cuando se implanta en un país, ¿no? Estamos viendo el grado de miseria que hoy vive esa gente, y eso es a lo que quieren llegar a España. Y aunque lo vemos muy lejos, que en Europa se dice que no, pero las cosas empiezan de una manera solapada y al final no se sabe a dónde llegan. Bueno, vamos a hablar de otro tema también muy serio, que es la deuda pública española, que de verdad a mí particularmente me preocupa. Me preocupa porque no queremos mirar, y aunque sean las próximas generaciones, estamos en el máximo histórico, en el 1,16 billones. Es verdad que respecto al PIB, no, porque como ha subido mucho el PIB, estamos en el 98,78. El gobierno aspira a que el año que viene esté en el 97% del PIB. Pero más allá de los datos, que son en sí preocupantes, no voy a decir graves, pero sí preocupantes, a mí me parece la dinámica. Nadie habla de hacer más pequeña la administración, nadie habla de recortar estructuras, nadie habla de una reforma de la administración española en todas sus vertientes, que yo creo que eso es inaplazable para el próximo quinquenio. Está ahí. Yo creo que este es un asunto grave, que pensando por el gobierno que no se ocupa de ello, es decir, sí se ocupa, pero no habla lo suficiente, y ya no voy a decir el resto de los partidos, porque parece que vivimos en el mejor de los mundos, y aquí tenemos este lastre que habrá que pagar, o si no lo pagamos podemos volver, entonces sí volveríamos a la alpargata de verdad, de manera tremenda. Don Carlos. Yo creo que nos hemos instalado en un buenismo. Hay cosas que no nos atrevemos a decir. Yo ahora tengo la cámara enfrente y te dan miedo. Es que parece que públicamente no se pueden decir ciertas cuestiones. Pero esto da miedo, sí. Sí, no da miedo, pero podemos ir, primero, desde luego que la deuda pública está totalmente descabalgada. Nos estamos beneficiando de un precio ahora mismo del dinero muy bajo que no se va a mantener, porque con las políticas de Trump esto va a empezar a cambiar. Y entonces los intereses que estamos pagando muy poquito, y gracias a eso podemos ir tirando, esto en cualquier momento puede... Esto es lo mismo que los intereses de don Pablo Iglesias y su, lo mismo, estamos en la pareja, misma, que tienen muy poco de interés. Pero la deuda es altísima, sí. Entonces esto da lo que da. Lo que ocurre aquí en Cantabria, lo estamos viendo, yo creo que no nos damos cuenta de que somos rehenes. La sociedad es rehén de una administración que hasta cierto punto no nos podemos permitir. Pero es general del Estado. No, es general del Estado y de las autonomías. Bueno, por supuesto, las autonomías, por supuesto. Lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, aquí en Cantabria, que se habla y no somos conscientes, porque detrás hay mucho de esto. Es por poner un ejemplo. El tema del famosísimo calendario escolar. Sí. El calendario escolar, que parece que no tiene que ver con la deuda pública, pero en definitiva es deuda pública, porque estamos hablando ahora mismo de que los profesores tienen 25 horas lectivas y que no quieren dar ni siquiera las últimas horas para complementar. Sí. Bueno, no quiero entrar con el tema del calendario escolar. Lo que quiero decir es que al final todo eso va... Todo eso lo pagamos todos. Lo pagamos todos, con muchos más profesores que tienen que estar bien pagados. Al final, la rueda va creciendo en la administración. Ustedes saben que hay alumnos, por alumno, no tienen la culpa los pobres, de las zonas altas, porque tienen que ponerles taxis para llevarles al centro, porque hay 4 o 5, que pueden tener un coste anual para las arcas del gobierno regional, de la consejería, de 6.000 euros. Sí, por eso. Pero, es decir, es tremendo lo que estamos... Y yo digo, claro que quiero el estado de bienestar, por supuesto, nadie quiere... Ahora, igual tenemos que empezar a decir, ¿qué queremos del estado de bienestar? Pero es lo mismo. ¿Qué puedes hacer tú, ¿no? Como aquello de decir, ¿qué puedes hacer tú por América? Dime qué haces. A los españoles también habrá que empezar a decirnos, ¿qué haces tú por España? Porque es que aquí es todo al revés. Sí, lo queremos todo.
Queremos no el tren de altas capacidades, queremos el AVE hasta Santander, queremos en Reynosa un hospital que está costando una fortuna y que realmente no hace el servicio que debería de dar. O sea, nos vamos dotando de un gasto público que es del todo inasumible, pero que nadie es capaz de poner encima de la mesa ni decirlo, porque yo lo estoy diciendo y casi me estoy repitiendo, y eso que solo digo un poquito. No termino de decir realmente lo que... Porque para un gobernante, el que sea, eso es impopular y estamos, por un lado, estamos muy instalados en el populismo, en decir lo que la gente quiere escuchar. Pero claro, eso muchas veces es engañarnos. Y eso no quiere decir que no haya que buscar soluciones, Sí, pero soluciones factibles. No quiere decir dejar a la gente desamparada, no quiere decir ni que no haya educación ni que no haya sanidad. Pero estamos en eso, vamos a ver. Habrá que buscar soluciones factibles, razonables, y no como nos hemos vuelto, que parece que somos nuevos ricos, que lo tenemos todo y que lo podemos pagar todo, porque eso no es verdad. Y esto al final va a terminar. Pongo un ejemplo. Ahora vemos en los presupuestos generales del Estado, de los que yo creo que a Cantabria se le beneficia mucho, pero no voy a ir por ahí. Pues ahora está la negociación con Navarra, el voto de UPN, me parece que son 2 votos. Sí. Y dice con razón, oiga, aquí todo el mundo se ha llevado su tema, pues yo también, y si no, no voy a votar. Bueno, aparte que pone otra condición muy buena, el tema de los presos, que me parece fenomenal. Ojalá se mantuviera en eso firme. Pero dice, no, pero yo he negociado. Y ya ha sacado, no sé si son otros 20 o 30 millones más de euros. Es decir, esto es como una subasta. Sí, yo creo que el sistema así no funciona. Es que nadie propone reformarlo todo. Yo creo que aquel partido, Ciudadanos iba un poco a ver, pero yo no tengo mucha confianza que lo haga. Porque claro, está incorporando a gente procedente de otros partidos, como en una renovación. Pues si vas a poner a los mismos que el tema, tu mensaje se mueve, ¿no? Es muy curioso eso habrá que hablar algún día, ¿no? Eso habrá que hablarlo, porque eso es muy curioso. Pero aquí lo que hace falta es algo nuevo de verdad, ¿no, don Aurelio? Hace falta, algo nuevo de verdad. Hace falta rigor en la administración y abordar los auténticos problemas. Lo que decía don Carlos es cierto. Tenemos una administración que no se puede pagar. O sea, España, tal como está, las 17 autonomías, es inviable. O sea, esto no sé hasta cuándo se va a poder sostener. La deuda no ha hecho más que aumentar, sigue aumentando. Se repiten como si estuviésemos ahí anclados en el tiempo, se repiten los mismos problemas, vuelven a surgir, a resurgir. Ahora estamos, pues se inició la burbuja inmobiliaria, ya están subiendo las casas de una manera espectacular, los alquileres se están disparando. La gente sigue con unos salarios bajos porque además las grandes empresas, que son las que tienen que tirar de esto, las pequeñas con sobrevivir tienen bastante, pero las grandes son las que tienen que tirar de los salarios. Resulta que sus incrementos de salarios están en la mitad que los de las pequeñas empresas, que funcionan, pues muchas todavía hay algunos convenios y tal. Bueno, pues si esto no se aborda, y lo que dice el tema de los presupuestos, ahí cuando hay por medio un voto, 2 votos, 3 votos, esto es una feria, es una tómbola. Vamos a ver lo que se me olvidaba, con Canarias, con uno de los partidos, no con Coalición Canarias, con el otro, Nueva Canarias. Sí, Nueva Canarias. Pues nada, no sé si era el 75 ya de los viajes a Canarias, de avión y de barco. No, es también que, gratis. Sí, lo que haga falta. Y es lo que decimos. Hombre, si aquí en unas futuras elecciones se presenta un partido netamente regional y saca un diputado, eso sería una lotería para Cantabria, a la vista de cómo se paga un voto, ¿no? Entonces, pues estamos en eso. Se negocia de una manera, hoy hemos visto pues la negociación con los vascos, donde se les está dando prácticamente todo, porque se está hablando, y es cierto, que todo el proceso catalán ha ido reconducido atendiendo a las pretensiones de los vascos. Hay que retirar el 100%. Bueno, eso es gravísimo. Si eso fuese así, mire, no me lo toque porque... Sí, bueno, no, pero hay que hablar un poco de todo, aunque siempre se hace con cierta prevención, porque como bien dice don Carlos, hoy cuando se dice algo, y sobre todo si es verdad, parece que sienta muy mal. Entonces, bueno, y estamos viendo cómo se negocia el acercamiento de presos, y estamos viendo lo de puro Navarra, relativismo. y estamos viendo
esto. Entonces, esto no puede funcionar. La deuda seguirá aumentando y la deuda está hoy en unos niveles, pues decimos que se sostiene pues, por los intereses tan bajos y los costos del petróleo que también han ayudado mucho, pero eso es insostenible y esa deuda además no se puede pagar. El nivel de deuda que hoy tenemos no se puede pagar. Afortunadamente, en Europa, si se ponen las pilas, Europa puede seguir dos caminos y ahora los italianos siguen con esa idea de irse de Europa porque no sabemos, las cosas empiezan así, mira lo que pasó con el Brexit, creíamos que todo aquello era una broma y ya están fuera. Si Italia lleva un camino similar que lo puede llevar, tal como funciona la política italiana, Europa se deshace. Europa se deshace. ¿Y eso qué significa? Que es el camino contrario al que pretendíamos. Hacerla más grande, hacer más Europa, mutualizar las deudas, crear una economía, una especie de ministerio de economía europeo, en fin. Y llevamos el camino contrario. Si a España ahora le suben los intereses y tiene que pagar más, lo vamos a pasar muy mal. Y en todo ello, no quiero ser pesimista, le doy mi palabra de honor que quiero acabar con alguna noticia positiva y acabaremos. El petróleo a $80 el barril. Claro, esto, ahora veremos el verano, que va a ser bueno turísticamente, no se olviden de ello, y eso va a ser muy positivo para la economía española. Pero cuando luego llegue el otoño y el invierno, si el precio del petróleo sigue a estos niveles o sube más, sobre todo si sube más, vamos a tener dificultades, porque eso también va a estar relacionado con la deuda y va a tener también un efecto en los tipos de interés. Sí, claro. Por lo tanto, ojo con los precios del petróleo, don Carlos. Muy peligroso además para una economía como la nuestra, tan dependiente todavía del consumo de petróleo. Yo además quería también hacer mención al gasto del ciudadano, que es la gasolina, o sea, porque está subiendo el barril, pero no tenemos que perder nunca en cuenta que lo que nosotros pagamos en el surtidor, la parte menos importante es precisamente el coste de la gasolina. La mayoría son impuestos. Y que no se produce una subida proporcional entre lo que sube el coste del petróleo con lo que nos suben a nosotros el coste de la gasolina, que está provocando que las grandes empresas petroleras crezcan beneficios gracias a estas subidas del barril. Y eso en nuestro bolsillo, en nuestro pequeño bolsillo. Y luego, obviamente, lo que decimos, esto para nosotros, con la dependencia que tenemos a nivel general, nos va a sentar muy mal. Es que además hay una cosa que hay que explicar, que es muy curiosa. Se compra, por ejemplo, un superpetrolero, el contenido, 120.000 toneladas, a $60 el barril, pero mientras va a refinería, etcétera, pasan 6-7 meses, todo ese producto sale. Pero luego dices, ha subido en el día, y eso ya se vende al precio del día. Eso está sucediendo. Hay que tener en cuenta que muchas de las reservas son reservas del año pasado, etcétera, etcétera, copadas a precio. Luego, cuando hay estas subidas, no se espera 6 meses para subir, que es cuando empezaría con ese producto, sino ya se producen unos beneficios engañosos en todo ello. Esto es muy importante. Está claro el objetivo, de hecho, lógicamente. Perdone, las compañías aéreas y las compañías marítimas compran para todo el año ya un precio asegurado. Claro, sí. Entonces, cuando pasa ese año, vuelven a negociar. Iberia ha comprado muy bien este año, el precio del queroseno, y hasta que acabe el año le da igual. Luego tendrá que negociar para el año que viene. Las grandes empresas bien organizadas actúan así, hacen una plantilla para todo el año y se garantizan unos precios. Por eso también las empresas compran así. Pero efectivamente, cuando hay una subida del petróleo, la aplicación es inmediata a la gasolina y a todos los derivados del petróleo, pero cuando eso baja, bueno, se lo piensan mucho y hasta que lo aplican, y luego en qué medida lo aplican. Siempre son porcentajes mucho más bajos. Entonces aquí el tema del petróleo va a tener una incidencia enorme y lo tiene directamente en la deuda. Y también lo mismo, y también la energía. O sea, la energía que hoy, la electricidad, pues también va a tener esto. Tiene una repercusión, a veces, aunque no tenga una incidencia importante, pero lo utilizan como argumento. Ahora estamos viendo el precio de la energía, que también los impuestos son casi de un 50%, estamos viendo el precio,
pero también estamos viendo cómo se han incrementado los beneficios, las reservas que en este momento tienen las eléctricas, los excesos que tienen y cómo y sus beneficios se han multiplicado. Se está hablando de Endesa de un 30, de un 40% más, de Iberdrola lo mismo, y en cambio aquí el ciudadano y la industria está pagando la energía a unos precios casi inasumibles. Hoy usted se pasa por los comercios, sobre todo los comercios que tienen pues, la hostelería y el turismo, que estos gastan mucha electricidad, tienen frigoríficos, tienen aire acondicionado, todo apoyado en esto, y las cifras que pagan en algunas ocasiones son como las de 2 o 3 empleados. O sea, quiero decir que es terrible, terrible la incidencia que eso tiene y no se toma ninguna medida. O sea, no, voy a hacer un cálculo y porque tengo la oportunidad de hacerme con los datos para el próximo programa, si no me olvido, es decir, por ejemplo, el precio del litro de gasóleo puesto en un puerto británico, para un barco tengo la oportunidad de saberlo, y el de España, por también comparar. Podemos saber esa comparación, e incluso también el de Francia. Porque yo creo que esos son datos que nos pueden dejar ver. Claro. Que a ver si para el próximo programa no Don se me Aurelio, olvida. don Aurelio, además, pasa ya de lo que es el precio del petróleo y va el precio de la energía. La energía eléctrica en España es de las más altas y las más caras de Europa. No hemos hecho una planificación clara de cuál va a ser en nuestro futuro más inmediato, que ya además hoy es presente, nuestra generación de energía en energía eléctrica. Hemos desdeñado por completo la energía nuclear. Intentamos irnos hacia las energías renovables con todo lo que llevaba de incremento y de coste. Y nuestra energía en España resulta muy cara. A nuestras empresas les resulta difícil competir. Luego hablamos de los salarios, porque todo al final, luego todo va unido. Las empresas tienen que ser competitivas. Si la energía es cara, otros de sus elementos de coste, que son los salarios, tienen que bajar para poder seguir siendo competitivos al exterior. Al final todo es una cadena de la que muchas veces no hemos... Decíamos que vamos a acabar con buenas noticias. Acabamos con 2 buenas noticias. A principios de junio, y yo creo que eso es una notición, se va a firmar el convenio para el Reina Sofía en Santander. Eso va a tener una incidencia para Santander y Cantabria impresionante. Yo creo que es una notición, como ha venido reflejado. Y luego otra gran noticia, el aumento espectacular del tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Santander, que siguen cifras increíbles y que yo creo que ahí también hay que felicitar y felicitarnos, en este caso a la Consejería de Transportes e Industria, que en esto ha apostado bien y lo ha hecho bien, y yo creo que hay que decir, yo creo que las dos son 2 grandes noticias que demuestran que hay cosas que funcionan bien y que hay que decirlas también. No podemos cebarnos en lo negativo, don Aurelio. Sí, nosotros no hacemos críticas, solamente ponemos sobre la mesa. No hay que cebarse en lo negativo, que son 2 grandes noticias. Para ver si se resuelven y luego felicitaremos por son haber 2 logrado grandes éxitos, noticias, ¿no? Pero los precios en estos temas del transporte aéreo son definitivos. Y ahora se ve como la llegada de Iberia en todos sus vuelos con precios magníficos, en el momento que como va el Airbus lleno. Automáticamente, por la gente además lo observa y lo ve, y bueno, viajar a Madrid en avión pues es muy cómodo, ¿no? Entonces esto es así. Y si al mismo tiempo ponemos en marcha y agilizamos los trámites de las minas, que se hablaba de tenemos que hablar un montón de millones. No sabemos nada porque, de eso, sí. Bueno, pero es que ni ustedes, o sea, ni nosotros, ni nadie lo sabe, ni siquiera las empresas que quieren llevar a efecto la explotación de esas minas. Dice que llevan 7 meses sin saber absolutamente nada. Cuando han montado una oficina, tienen un delegado aquí. Dice, nadie nos dice nada. Nos dijeron que en 3 meses, porque además la agilidad es importante en estas cosas, los precios fluctúan y cada día que pasa es un día que dejan de ingresar. Bueno, pues se están quejando de que nadie les ha dicho nada y ya les están llamando la atención las centrales, a sus delegados, pues como pasó con las eléctricas, que se quedó con la energía eólica, que se quedó en agua de borrajas, y las empresas... Bueno, de eso hablaremos otro día. Muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más, lo siento. Bueno, es que me está llamando la atención desde el control. Muchísimas gracias, don Carlos, muchísimas gracias, don Aurelio, y a ustedes, paz y bien.
Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.